Hola a todos, bienvenidos un dúa mu ese a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa fantuéstico, o al menos uno decente, ¿no? Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que me apasiona, las series turcas. Pero no esas megaproducciones que duran siglos, no. Hoy nos centraremos en esas joyas ocultas, esas series cortitas, intensas y que te dejan pensando durante duas. Esas series turcas en PKO que de verdad te atrapan. Vamos a hablar de esas que te puedes ver en un fin de semana, o incluso en una tarde si te animas. Si te gusta descubrir series nuevas, si te encantan los dramas con giros inesperados, y si disfrutas con las historias que te hacen reflexionar, entonces este es tu vídeo. Y por cierto, si eres nuevo por AQU, considera suscribirte para no perderte mis superíndice 3 vídeos sobre series, películas, y todo lo que me emociona del mundo del entretenimiento. Asu que dale al voto superíndice 3n y a compu u con diéresis más menos ame. Bien, entremos en materia. Vamos a empezar con una serie que me conquistó superíndice 3 desde el primer minuto. Se llama Persona, o Sasiyet en turco. Uy, ya me estu, n saliendo las palabras en turco. Esta serie es una verdadera obra maestra. La premisa es sencilla pero brutalmente efectiva. Un hombre, un antiguo oficial de policua jubilado, recibe un diagnóstico superíndice 3 estico devastador, Alzheimer de inicio temprano. Consciente de que su memoria se desvaneceru, decide aprovechar el tiempo que le queda para impartir justicia, para vengarse de aquellos que se salieron con la suya hace aún más menos os. Pero ojo. No es una simple historia de venganza. Es una exploración superíndice 3n profunda de la moralidad, la memoria, el trauma y la condición superíndice 3n humana. Haluk Bilginer, el actor principal, es absolutamente impresionante. De hecho, ganó superíndice 3 un premio Emmy por su interpretación superíndice 3n. La serie es oscura, pero también copyright n es inteligente con un guión impecable y una dirección superíndice 3n magistral. Tiene solo 12 episodios, Asu que te la puedes ventilar en un fin de semana sin problema. Si buscas algo que te haga pensar y sentir, Persona, es una elección superíndice 3n excelente. De verdad, no se la pierdan. Esto disponible en algunas plataformas de streaming, Asu que investiguen du superíndice 3 de la pueden encontrar en su pause. La siguiente en mi lista es Immortals, o Ya Yamayanlar en turco. Aquí cambiamos completamente de tono. Dejamos Atru es el drama psicolu superíndice 3 Hiko y nos adentramos en el mundo de los vampiros. Su vampiros en Estambul. Pero ojo, no se esperen el típico romance adolescente con vampiros brillantes al sol. Esta serie es mucho oscura y visceral. Cuenta la historia de Mia, una joven convertida en vampiro contra su voluntad que busca vengarse del vampiro que la transformó superíndice 3. En su camino se encuentra con otros vampiros, tanto amigos como enemigos, y se ve envuelta en una lucha de poder por el control de Estambul. La serie tiene un estilo visual muy atractivo con una ambientación superíndice 3n urbana y oscura que le sienta de maravilla. Las escenas de acción superíndice 3n n muy bien coreografiadas y la trama es lo suficientemente interesante como para mantenerte enganchado. Además solo tiene 8 episodios, Asu que es perfecta para un maratu superíndice 3nru, pido. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco y una copyright tica moderna, Immortals te va a encantar. Es diferente, es fresca, y te dejaron con ganas de ese. Ahora vamos con algo un poco ese ligero, aunque no por ello menos interesante. Hablamos de Etos, o Bir Bakadre en turco. Esta serie es una verdadera joya. A primera vista, puede parecer una historia sencilla sobre un grupo de personas muy diferentes entre su que viven en Estambul. Pero a medida que avanza la trama, te das cuenta de que es mucho ese que eso. Etos explora temas como la religión superíndice 3n, la clase social, la identidad de Geu copyright nero, la salud mental y la brecha cultural entre la turcúa moderna y la tradicional. Lo hace a trabu copyright ese de las vidas de sus personajes, que son complejos, imperfectos y profundamente humanos. Hay una chica de limpieza religiosa, una sicu superíndice 3 loga occidentalizada, un empresario rico, un profesor universitario ateo y muchos otros personajes que a pesar de sus diferencias, conectados entre sí. La serie es muy sutil y reflexiva. No te da las respuestas fáciles, sino que te invita a reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios.
Tiene 8 episodios y es disponible en Netflix, asu que es muy fácil de ver. Si buscas una serie que te haga pensar y que te muestre una turcúa diferente a la que estamos acostumbrados a ver, Ethos es una excelente opción superíndice 3N. Te aseguro que te va a sorprender. Y para terminar, les quiero recomendar una serie que me parece absolutamente fascinante, The Protector, o Hakan, Muhafız en turco. Esta es la primera serie turca original de Netflix, y aunque tuvo algunas críticas mixtas, a mí personalmente me encantó Superíndice 3. La historia es bastante original. Hakan, un joven vendedor ambulante de Estambul, descubre que es el último protector de la ciudad, encargado de protegerla de una amenaza ancestral. De repente se ve envuelto en un mundo de secretos, poderes mágicos y villanos inmortales. Suena un poco loco su copyright. Pero la serie tiene un encanto especial. La ambientación superíndice 3N en Estambul es espectacular, y la combinación superíndice 3N de elementos fantásticos con la cultura turca es muy interesante. Además, la serie tiene una buena dosis de acción superíndice 3N y efectos especiales. Es cierto que las actuaciones no son siempre perfectas, y que la trama puede ser un poco predecible a veces. Pero en general, es una serie entretenida y adictiva. Tiene 4 temporadas, pero cada una tiene pocos episodios, asu que te la puedes ver en poco tiempo. Si te gustan las historias de supercopyright roes con un toque diferente y una ambientación superíndice 3N exu superíndice 3 tica, de protector, te va a gustar. Dale una oportunidad, no te arrepentirás. Bueno, llegamos al final de este recorrido por las series turcas en pequeño más menos o que te atrapan. Hemos hablado de Persona, una obra maestra del drama psicólogo superíndice 3 Hiko, de Immortals, una serie de vampiros con un estilo visual impactante, de Ethos, una exploración superíndice 3N profunda de la sociedad turca, y de The Protector, una historia de supercopyright roes con un toque turco. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención superíndice 3N y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber qué copyright piensan. Asu que por favor, do copyright genme sus comentarios abajo. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué copyright les parecieron? ¿Tienen alguna otra recomendación superíndice 3N de series turcas cortitas que les hayan gustado? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse mis superíndice 3 vídeos. Me ayudarán mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, el mundo de las series es lleno de sorpresas, asu que nunca dejen de explorar y descubrir nuevas historias. Hasta la superíndice 3 Sima.